Hola, amantes de las historias basadas en hechos reales. ¿Conocían la historia de Julia Pastrana? Una mujer mexicana que recorrió los escenarios del mundo y durante años fue exhibida como una rareza de la naturaleza, como un espectáculo vivo que despertaba tanto curiosidad como rechazo. Pero su historia es un testimonio de cómo la ciencia, el racismo y la industria del entretenimiento se combinaron en una de las más tristes expresiones de deshumanización del siglo XX. En octubre de 2024 se terminó de grabar una serie de televisión con el nombre La increíble historia de Julia Pastrana, que posiblemente se estrene este año 2025. Esperemos que sí. Ya sabes que aquí solo te cuento las verdaderas historias detrás de aquellas películas basadas en hechos reales. Y hoy conoceremos la terrible historia de Julia Pastrana. Julia Pastrana nació en 1834 en una pequeña comunidad del estado de Sinaloa, México. Era de origen indígena, probablemente perteneciente a un grupo de la región conocida como los Cora o los Mayo. Desde su nacimiento, llamó la atención por una condición genética extremadamente rara. Su rostro y su cuerpo estaban cubiertos de un denso vello oscuro y sus rasgos faciales eran prominentes, con una mandíbula y labios más grandes de lo común. Hoy se sabe que padecía de una combinación de hipertricosis y una displasia gingival, dos afecciones que afectan el crecimiento del vello y el desarrollo facial. Pero en su época la medicina no podía explicar aquello y las supersticiones reemplazaban al conocimiento. Muchos la consideraron un ser monstruoso o incluso una criatura mitad humano y mitad animal. Imagínense lo difícil que debió ser para Julia en aquella época de mediados del siglo XIX, hace casi 200 años, y en una época además donde el científico inglés Charles Darwin ya apuntaba a que nuestra especie de Homo sapiens sapiens comparte ancestro común con los simios, ya que somos una especie más entre los primates. No se sabe cómo exactamente la pequeña Julia fue arrebatada de su familia. Lo que se dijo en su momento es que cuando ella apenas tenía 2 años, en 1836, un grupo de vaqueros mexicanos encontraron a la pequeña Julia y a su posible madre que estaban en una cueva escondidas en una montaña. Aquella mujer, que se hacía llamar Espinosa, aseguró que la pequeña no era su hija, pero por su actitud parecía muy apegada a aquella criatura. La mujer dijo que habían sido capturadas por un grupo de personas de una tribu enemiga, pero los vaqueros no habían visto a nadie más en aquel lugar. A ambas las llevaron al pueblo. Pero los vaqueros, al notar que la mujer negaba ser la madre y estar en pocas condiciones de cuidar a la niña, entregaron a las autoridades a la pequeña. El descubrimiento y la explotación. Allí, la pequeña fue bautizada y fue ingresada en un albergue de Culiacán, donde recibió el nombre de Julia Pastrana, aunque seguramente su verdadero nombre fue otro. Rápidamente la pequeña Julia aprendió a hablar español. En realidad, no se conoce muy bien los datos exactos de la infancia de Julia. A este misterio se crearon historias a lo largo de los años, como por ejemplo que fue encontrada en una cueva siendo amamantada por una loba, o que se crió con su madre hasta los 4 años y que al fallecer la madre fue dada a un tío suyo, y que allí no fue bien tratada, y que posteriormente fue vendida a un circo. Lo que sí se sabe es que ya en su adolescencia, Julia fue llevada a vivir bajo el cuidado de un hombre llamado Pedro Sánchez, que había sido gobernador de Sinaloa de 1836 a 1837, quien la empleó como sirvienta en su hacienda. Aún en este entorno, Julia mostró una inteligencia notable. Aprendió a leer, a escribir. De hecho, era amante de los libros, además de aprender a cantar y bailar. Le gustaba la música, tenía una voz melodiosa y hablaba correctamente el español. Su educación, aunque limitada, despertó en ella un deseo de superación que nunca la abandonaría. Pero además se dice que Julia hablaba otros idiomas con fluidez,
como el inglés y francés, y por supuesto su lengua indígena nativa, caíta. No se sabe con exactitud si Julia fue feliz en esa casa, ya que a lo largo de su corta vida no fue bien recibida en la sociedad. En 1854, Julia abandonó aquella casa ya con 20 años de edad y se dice que en el camino conoció a un hombre estadounidense. Es así que Julia fue convencida de viajar a Estados Unidos, donde comenzó su vida como parte de espectáculos itinerantes, en los que se la presentaba bajo nombres como la mujer barbuda o la mujer oso. En los teatros de Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, miles de personas acudían a verla. Los carteles prometían el asombro de contemplar a una mujer con cuerpo humano y el rostro de animal. En el escenario, Julia, con sus 137 centímetros de altura y sus 50 kilos, no solo era exhibida, ella también cantaba, bailaba y conversaba con el público. Sorprendía por su educación, su amabilidad y su elegancia al expresarse. Muchos espectadores quedaban confundidos. La habían ido a ver como a una bestia, pero encontraban a una mujer con una voz dulce y un comportamiento refinado. Pese a su talento, Julia no tenía control sobre su destino. Quienes la administraban se enriquecían a costa de su imagen. La ciencia también se interesó en ella. Algunos médicos la estudiaron y publicaron informes que oscilaban entre la curiosidad científica y la humillación pública. Su figura se convirtió en un símbolo de eslabón perdido entre el ser humano y el animal, una idea profundamente racista y deshumanizante que reflejaba las creencias coloniales y pseudocientíficas del siglo XIX. El matrimonio y el viaje a Europa. En 1857, Julia conoció a Theodore Lent, un empresario de espectáculos que se convirtió en su esposo y también en su representante. Creía que si se casaba con ella, pasaría a ser de su propiedad. Entonces nadie la reclamaría. Theodore Lent comprendió rápidamente el potencial económico que tenía la figura de Julia y la llevó a Europa, donde continuó siendo exhibida ante multitudes en Londres, Viena y Moscú. Allí Julia fue vista por nobles, científicos y curiosos que pagaban por contemplarla. Sin embargo, detrás del brillo del espectáculo, su vida personal estaba marcada por la soledad y la explotación, donde además su esposo cobraba más dinero para someterla a exámenes. Así, en un certificado emitido por el médico llamado Alex Mott en 1854, tras examinar el cuerpo de Julia, dijo: «Ella es un híbrido en el que la naturaleza de la mujer predomina sobre el orangután. En conjunto, es el ser más extraordinario de nuestros días», lo que ayudaba aún más a Theodore Lent a vender la imagen de su esposa a través de panfletos más sensacionalistas para atraer a más público. Aunque se desconoce si su matrimonio con Lent fue por amor o por conveniencia, los registros muestran que él controlaba totalmente sus ingresos y su carrera. Aún así, Julia conservó una actitud digna. En las presentaciones se vestía con elegancia, usaba joyas y se conducía con educación impecable. Deseaba ser reconocida por sus habilidades artísticas y no solo por su aspecto físico. En los periódicos de la época se destacaba su voz hermosa y su dominio del canto, aunque esas virtudes quedaban siempre eclipsadas por el sensacionalismo. La tragedia. En marzo de 1860, mientras se encontraba en Moscú, Julia quedó embarazada. Durante el parto, dio a luz a un niño que desafortunadamente heredó sus mismas características físicas. El niño nació con hipertricosis. El pequeño apenas sobrevivió 3 días y Julia, debilitada por las complicaciones del parto, falleció pocos días después, el 25 de marzo de 1860, con solo 25 años. Su historia podría haber terminado ahí, pero lo más perturbador estaba aún por venir. Su esposo Theodore Lent vendió entradas para que la gente pudiera ir a verla postrada en la cama del hospital. Ni muerta, ella pudo descansar en paz. Y habiendo sacado todo el provecho de su esposa y de su hijo, no se le ocurrió otra cosa que vender los cuerpos a un médico de la Universidad de Moscú, llamado Sokolov. Este era especialista en el desarrollo de técnicas para embalsamar.
Los cuerpos fueron tratados con técnicas de conservación y colocados en exhibición dentro de una vitrina de cristal. Y solo 2 años después, en 1862, Teodoro Lend, el supuesto marido, por no llamarle otra cosa, visitó aquella universidad de Moscú, donde vio los cuerpos de su mujer y su hijo embalsamados. Ella con un vestido de bailarina rusa y el pequeño con un traje de marinero. Eran toda una atracción en el museo. Theodor Lend, al ver todo el dinero que estaba perdiendo, rápidamente los reclamó para que se los devolviera. Aunque en un principio no fue fácil, finalmente lo consiguió. De inmediato los metió en una vitrina y se los llevó de gira por toda Europa para seguir explotándolos incluso una vez muertos. Durante años, Theodor Lend los presentó en ferias y museos, cobrando entradas para que el público los contemplara. La mujer que en vida había sido explotada por su apariencia, continuó siéndolo después de muerta. La figura embalsamada de Julia Pastrana fue mostrada en distintos países de Europa como una curiosidad científica, sin respeto ni humanidad. Un par de años más tarde, Teodoro Lend conoció a la alemana Marie Barthel, que también padecía hipertricosis. La incluyó a su peculiar espectáculo, pero no sin antes casarse también con ella, y además le cambió de nombre. Pasó a llamarse Senora Pastrana para poder hacerla pasar por una hermana de Julia. Así fueron dando espectáculos. Y 20 años después, en 1884, Teodoro Lend falleció en un psiquiátrico de San Petersburgo. Según decían que Teodoro Lend estaba teniendo comportamientos erráticos. Vamos, que se estaba volviendo loco. Tras la muerte de Teodoro Lend, podríamos creer que por fin descansarían en paz los cuerpos de Julia y su pequeño, pero no. Pasaron a manos de su esposa Marie Barthel y lejos de darles una sepultura digna, se los llevó de gira para seguir exhibiéndolos y sacar provecho económico. El destino de su cuerpo. En 1921, 37 años más tarde, se los vendió a un empresario noruego llamado Håkon Hederlund, que también los exhibió en Oslo, Noruega, obviamente para ganar más dinero. Posteriormente, el hijo de este, Hans, los heredó y se hizo cargo del negocio y continuó con las giras. Porque sí, eso eran los cuerpos de Julia y su pequeño, cuerpos con los que ganar solo dinero. Y tras la muerte de este, 11 años después, el cuerpo de Julia y su pequeño pasaron a manos del hijo, Björn, y también montó una gira para continuar exhibiéndolos, pero esta vez los cuerpos acabaron en un almacén de Oslo, Noruega. 3 generaciones de esta familia noruega habían explotado los cuerpos de Julia y su pequeño. A lo largo de más de un siglo fueron almacenados, vendidos y exhibidos en lugares tan diversos como Noruega y el Reino Unido. En algunos momentos llegaron a ser parte de colecciones anatómicas o museos de fenómenos biológicos. No fue sino hasta finales del siglo XX que surgió una conciencia sobre la necesidad de devolverle dignidad. En 1973, tanto Suecia como Noruega aprobaron una ley que prohibía la exhibición de cuerpos humanos. Gran parte de la sociedad estaba en contra de esta práctica, pero 3 años más tarde, en 1976, unos vándalos se metieron en el almacén donde estaban los cuerpos de Julia y su pequeño y fueron arrastrados por las calles, de manera que el cuerpo del bebé terminó perdido. Se cree que fue abandonado por los campos y que posiblemente fue devorado por los animales. Julia terminó sin un brazo y echada en un contenedor de basura. Pero afortunadamente alguien lo encontró y lo reportó a la policía. Pero el cuerpo preservado de Julia, o lo que quedaba de ella, fue nuevamente robado en 1979, que posteriormente, en 1988, fue recuperado y almacenado en el Instituto de Medicina Forense de Oslo, donde fue restaurado. En 1994, la Universidad de Oslo y otras instituciones noruegas debatieron sobre si darle por fin una sepultura digna o conservarla para futuras investigaciones. Y finalmente se decidió conservarla. De regreso a casa, por fin en 2003 aparecería una persona dispuesta a luchar por devolverle la dignidad a Julia como ser humano. Ella es la artista visual mexicana Laura Anderson Barbata. Se enteró de la vida de Julia cuando en Nueva York se presentaría la obra de teatro titulada La verdadera historia de la vida trágica y la muerte triunfante
de Julia Pastrana, la mujer más fea del mundo. Laura Anderson, al enterarse que el cuerpo de su compatriota Julia estaba en el sótano del Departamento de Anatomía de la Universidad de Oslo, no se lo pensó dos veces para recuperarla y que Julia pudiera regresar a su tierra natal, México. En 2012, gracias a los esfuerzos de Laura Anderson, de activistas científicos y del gobierno mexicano, se logró que los restos de Julia Pastrana fueran repatriados a México. En 2013, más de 150 años después de su muerte, Julia fue finalmente sepultada en su tierra natal, Sinaloa, México. Su entierro fue solemne y respetuoso. No hubo cámaras ni espectáculo, solo silencio y flores. Por primera vez se le trató con la humanidad que merecía. Julia vestía un huipil prehispánico y en su pecho le pusieron una fotografía de su pequeño hijo fallecido. Al fin, Julia pudo descansar en paz. La historia de Julia Pastrana nos enfrenta a un espejo incómodo de la historia humana. Nos recuerda cómo la curiosidad, el miedo y la falta de empatía pueden convertir a una persona en un objeto. Nos muestra también cómo la ciencia y el espectáculo, cuando se despojan de ética, pueden coincidir en la misma crueldad. Pero sobre todo, su vida nos habla de resiliencia. A pesar del rechazo, Julia conservó su gracia, su educación y su deseo de ser reconocida por lo que era, una mujer talentosa. Fue víctima de su tiempo, pero también una figura que hoy nos invita a reflexionar sobre la dignidad y el respeto hacia las diferencias. Julia Pastrana no fue un monstruo, fue una mujer, y su historia, más que una rareza, es una lección de humanidad. Y así llegamos a la parte final de esta extraordinaria historia. Historias que valen la pena conocer. Y nos enseña de cómo la dignidad puede resistir incluso más allá de la muerte. Si te gustó esta historia, no dudes en regalarme un like, ya que esto favorece muchísimo al canal. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte, ya que es totalmente gratis y fácil. Y si tienes una nueva sugerencia, déjamelo en la cajita de comentarios. Y será la próxima historia de película. Conmigo hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós.